Gracias, Luis, presidente de AGERS. Ahora nos corresponde hablar de cómo enfrentar el envejecimiento en las empresas. José Miguel Rodríguez Pardo es presidente de la Escuela del Pensamiento, la Fundación Mutualidad, y hoy tenemos el privilegio de contar con una mente brillante y un corazón verdaderamente comprometido. José Miguel es doctor en Economía y Biomedicina, actuario, profesor, investigador y, sobre todo, un apasionado del conocimiento con impacto. En el ámbito académico, su vocación es clara: formar, acompañar e inspirar. Ha dirigido más de 400 trabajos de fin de máster. Actualmente preside importantes consejos que promueve la reflexión sobre el envejecimiento y la cultura financiera. José Miguel, ahora te lanzamos el reto de ofrecernos en 10 minutos un análisis breve pero contundente sobre el impacto del envejecimiento en las empresas y, si es posible, que nos compartas también algunas de las estrategias claves para enfrentarlo. Adelante, José Miguel, y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Alicia, y gracias a AGERS, evidentemente, por la oportunidad de hacer esta presentación. Bueno, la visión del envejecimiento en la empresa, pues tengo el placer de comentaros que nació en un congreso de AGERS, aquellos que se celebraron en el COAM, no recuerdo bien si fue en el año 2016 o 2018, en el que tuve la oportunidad de participar en una mesa redonda de riesgos personales, y ahí se empezó a hablar de que quizá el envejecimiento de las plantillas es un riesgo empresarial. Partiendo de esa idea, tomamos el reto de hacer o de elaborar el primer tratado o un tratado sobre cómo afrontar el reto del envejecimiento en las plantillas. Y bueno, estuvimos trabajando 2 años en este tratado, que abordamos de una manera poliédrica todas las perspectivas que tiene el envejecimiento en la plantilla. Y bueno, y la publicación tuvimos no sé si la mala suerte no es justo, pero se publicó al final en abril del 2020, con el comienzo de la pandemia. Pero nos quedó un tema muy, muy importante que por su dimensión no podíamos tratarlo en ese tratado porque ha sido extremadamente complejo luego trabajar en él, que es el que voy a contaros un poco. Pero la idea central del tratado del riesgo de envejecimiento en la plantilla es cómo conciliar o cómo armonizar las diferentes generaciones que están conviviendo en una empresa. La generación joven, que entra con unas expectativas que nada tienen que ver con las personas que están ya en el proceso de salida de la empresa, y todo ello lo acelera lo que se llama el proceso de rapidación tecnológica. Y eso es un poco lo que nos llevó a realizar este tratado. Pero lo que yo quería comentaros ahora como consecuencia de esto, hemos trabajado en un proyecto de investigación que nos ha llevado 2 años de trabajo, y para intentar determinar o crear un mapa de riesgos que podamos, por primera vez, en el ámbito de la literatura, podemos decir, de gerencia de riesgos y actuarial, cuantificar qué supone el riesgo de envejecimiento en una plantilla. Para ello nos hemos asociado con Willis Towers Watson, que nos ha aportado todo su conocimiento y todos sus expertise en gerencia de riesgos y en employee benefit, y como consecuencia de ello lo que hemos hecho es un mapa de riesgos que, repito, por primera vez termina en cuantificación del riesgo en euros. Si estuviéramos hablando de una empresa financiera o de seguros, esta cuantificación pertenecería al coste del capital económico que tiene una empresa, que se podía encuadrar quizá entre el riesgo operacional o riesgo de naturaleza estratégica, y si es una empresa no financiera, pues lo que estamos determinando es si está la gestión del envejecimiento de la plantilla está creando valor o destruyendo valor. Y como consecuencia de ese trabajo, lo que hemos hecho son identificar 4 elementos. El primero es identificar los riesgos, ya lo tenemos, que ahora os contaré cuáles son los 7 dominios principales que se han construido sobre este mapa de riesgos. Segundo es definición de estrategias mitigadoras, no solo es identifico los riesgos, sino cómo los puedo mitigar cada uno de ellos. El tercero es una autoevaluación que puede hacer la empresa. Y cuarto es cuantificar estos riesgos identificados. Algunos riesgos no se pueden cuantificar, tienen que ser de naturaleza cualitativa. Al final, lo que hemos determinado con el equipo de Willis Towers Watson, han determinado que hay 7 dominios de riesgos. Cada dominio de riesgos, a su vez, tiene varios subdominios. Y estos son los 7 que hemos conseguido identificar. Serían
costes asociados a los procesos de reclutamiento, tratamiento y talento y formación derivada de la rotación, pérdida de la productividad asociada a la pérdida de talento senior, riesgo del coste extraordinario por desvinculación no planificada en edades cercanas a la jubilación, incremento de los costes de la cobertura de salud y fallecimiento o invalidez, riesgo de absentismo laboral, incumplimiento de los objetivos de negocio asociados a la falta de gestión estratégica de la plantilla senior y uno que es regulatorio, que es de naturaleza jurídica o legal, que son riesgos de sanciones por desvinculación no ajustadas a la ley. Todos estos, cada uno de ellos, terminan en una función de distribución, aquí os hablo como actuario, una función de distribución de frecuencia y otra de severidad, con lo cual los podemos medir todos y esa métrica, si luego la empresa avanza en políticas mitigadoras, pues puede disminuir aquellos riesgos que consideren que están quitando valor. Y una de las conclusiones más importantes que nos sugiere este estudio es que el envejecimiento de la plantilla aporta valor a la empresa. Lejos de todos los pensamientos que hemos tenido durante mucho tiempo, la forma tradicional de trabajar o en la sociedad, que algún día nos pasará factura, la historia nos pasará factura de por qué durante muchos años, cuando cumplías 50, como decía Joaquín La Sabina, es hora de pedir la cuenta, pues eso ya se ha terminado. Ya, afortunadamente, ahora ya las plantillas ya están llegando, en general la sociedad española ya está también, como consecuencia de los compromisos adquiridos en el Pacto de Toledo, ya la edad efectiva de jubilación se está acercando a la edad legal de jubilación. Esto lo comentaremos ahora. Y esto es lo más relevante que podemos aportar hoy, es cuantificar el riesgo del envejecimiento en las plantillas. Y a esto, además, le añadimos que nos hemos asociado también con fundaciones que son Más Talento Senior y Más Familia, que lo que han hecho es también un cuestionario, pero lo que evalúan es si está enfocado más si la empresa incurre o no en prácticas edadistas. Y lo que hacemos es, los hemos fusionado y de tal manera que la empresa puede evaluar si tiene cualitativamente prácticas edadistas o cuantitativamente incurre en riesgos relacionados con el envejecimiento de la plantilla. Y todo esto lo que nos lleva es a la gran cuestión que tenemos que trabajar y reflexionar, que como decía antes Alicia y el presidente, esto es un arte. Y el arte es la convivencia generacional. Cómo hacer que un millennial, una persona de la generación Z que se incorpora por primera vez al mundo laboral, que tiene unos deseos vitales que nada tienen que ver con una persona que está en su madurez profesional y tampoco tiene nada que ver con una persona que está en su proceso de salida de la plantilla en vidas laborales que van a ser extremadamente largas. Sabéis que Dinamarca ya ha aprobado una ley este mismo junio de 2025 por la cual va a ir gradualmente aumentando la edad de jubilación hasta que en 2040 llegarán a 70 años. Nuestro gobierno, por razón también de cumplimiento del Pacto de Toledo, está promoviendo la jubilación flexible y, de hecho, ahora la ministra de Seguridad Social ha anunciado otra reforma para intentar que se active y que la gente se adhiera a la jubilación flexible por encima de la edad de jubilación, de tal manera que puedas compatibilizar el trabajo con la pensión pública. Y esto nos va a llevar que si en España estamos ahora en el 8% de las personas que se jubilan, de los nuevos jubilados, es verdad que la mayoría son autónomos, estamos ya en el 8% de personas que deciden seguir trabajando, al menos parcialmente, llegaremos a los entornos europeos que son del 12 y 15, pero en Japón ya están en el 25% de las personas que han superado la edad de jubilación y siguen trabajando. Y este es el verdadero desafío y este sí que es un arte, hacer convivir 3 generaciones que por primera vez en la historia de la humanidad van a trabajar 3 generaciones en una plantilla. Y esto nunca ha pasado hasta ahora. Y esto es lo que tenemos que empezar a entender, que la experiencia no se jubila, sino que se aprovecha. Es lo que tenemos que intentar que todas las empresas interioricen esta línea de pensamiento por la cual el envejecer en la plantilla, lejos de ser un problema, es un valor para la empresa. Y termino con una comisión que hemos creado ya he tenido la oportunidad, gracias a la insistencia de Alicia, que sabéis es muy insistente, ¿no? Y es mejor decirle que sí, mira, ya te digo que sí, ya lo vamos a hacer, ¿no? Hemos creado una comisión de riesgos personales entre AGERS y Fundación Mutualidad, por la cual vamos a tratar de identificar
los riesgos que asume una persona por razón de su vinculación laboral o una empresa por razón de la plantilla en la que trabajan sus trabajadores. Aquí lo que hemos hecho es, esto es un ejemplo, no tiene ningún valor académico, lo que hemos hecho es tomar las mejores perspectivas que hay del seguro de vida hasta el 2040, en qué se va a ocupar el seguro de riesgos personales, y estos son de seguros personales relacionados con las plantillas. Y hay que trabajar en la gig economy, en procesos laborales interrumpidos, esto es lo que va a suceder en vidas laborales extremadamente largas, en la conciliación parcial o total. Aquí me detengo un segundo, porque estuvimos en Fundación Mutualidad en el Parlamento Europeo, en una reunión en Bruselas, y nos dijeron que 8 millones de europeas, no europeos, mujeres, han dejado de trabajar por razón de tener que cuidar a un familiar cuando estas personas están en edad madura. Y cuando quieren volver a trabajar, o bien han perdido competencia, o bien se encuentran con prácticas edadistas. Esto hay que corregirlo porque es una auténtica inequidad para las personas. Luego, habrá que convivir también con enfermedades crónicas, personas que tengan enfermedades crónicas y procesos de jubilación que serán opcionales, parciales y flexibles. Y todo ello con una visión del riesgo moderna que es predicción, prevención y aseguramiento. Y esto es un círculo que tenemos que ir permanentemente manejando. Y aquellos riesgos que no se han podido mitigar, volver a predecirlos, prevenirlos y mitigarlos hasta que lleguemos a la gestión más eficiente del riesgo. Por mi parte nada más y muchas gracias. Yo os deseo un buen congreso. Gracias.